Hola, ¿cómo están? Soy Viviana Woody y vamos a hablar de gliomas ópticos, las dos caras de una misma moneda. Vamos a ver esos gliomas que, pese a ser muy importantes, generan poco síntomas y aquellos gliomas que son muy agresivos con pérdida de la visión. Vamos a ver cuáles son los factores que determinan esto. Dos caras de una misma moneda. La primera cara, pacientes mellizas con neurofibromatosis, la madre con neurofibromatosis muy agresiva, las niñas ya son dos adultas en este momento y van a ser la primera cara que vamos a ver. Al primer año de vida se hace el primer examen multidisciplinario que se repite cada 6 meses, tenían manchas café con leche y tenían antecedentes familiares, o sea, se hace el diagnóstico inmediato. Fijaban y mantenían ambos ojos con ortotropia, el ojo externo era normal, había hipermetropía fisiológica por edad, y el fondo de ojo, obviamente, siempre con dilatación, mostraba la sonostopía binacular indirecta normal y la papila normal. A los 2 años, ambas presentan un glioma del nervio óptico. Fíjense el engrosamiento en la tomografía, que a veces da falsas imágenes de glioma en la envoltura. Puede dar falsas imágenes, generalmente sirve para la parte ósea, pero es mejor para el glioma la resonancia magnética, pero en ese momento no había resonador en el hospital. El potencial evocado muestra latencias normales y curvas de bajo voltaje. Ambas tenían unilateral y ojo derecho. A los 4 años se le hace la primera resonancia magnética nuclear a Abigail fuera del hospital, y acá tenemos en T1 cómo se ve el glioma, 10 décimas de agudeza, fondo de ojo, una copa disco de 2/6, y había un glioma del nervio óptico intraconal con un engrosamiento de la vaina. Fíjense, el nervio óptico estaba perfectamente bien de Abigail. Acá se veían los ubos, que son estos puntos en T2 hiperintensos, que dijimos que estaba relacionado a veces con trastornos madurativos, tenían un leve retraso madurativo después en la edad escolar, y acá se hicieron con supresión grasa. Y fíjense el glioma, ¿sí? Intraconal. Jacqueline, a los 2 años, presenta, la otra hermanita, un buftalmos leve de ojo derecho. Fíjense cómo se ve el buftalmos, ¿sí? También tenía un glioma del nervio óptico derecho. Y acá tenemos también cómo se ve el buftalmos. Aumento del tamaño del lado derecho también del quiasma. Fíjense acá cómo estaba el glioma con el aumento del sector derecho del quiasma. O sea que este glioma había evolucionado, ya comprometía parte del quiasma. Entonces, en aquella época, cuando un glioma empezaba a crecer y podía ir, decían, afectar el quiasma e involucrar el otro ojo, lo que se hacía era o sea, se sacaba el nervio óptico. Es lo que se hacía. Se sacaba directamente el nervio óptico. Entonces fuimos al Ateneo de Neurocirugía, y me acuerdo de Common City, a la chiquita le tapamos un ojo, le tapamos el otro, le tiramos una pelotita, y la chica pudo agarrar con ambos ojos la pelota, porque era una paciente muy chica. Y entonces nosotros dijimos, acá hay visión, ¿cómo vamos a extirpar este nervio óptico? Si hay visión, porque en ese momento se decía que si no, iba a involucrar el otro ojo. Entonces decidimos que como había visión junto con neurocirugía, había que conservar el ojo. Y fíjense que el fondo de ojo tenía una copa disco de 3/6. Así que, con un buen anillo neuroretinal. Entonces le hicimos controles oftalmológicos clínicos cada 3 meses, potencial evocado, pedimos por supuesto para asegurarnos que había permeabilidad de visión en ese ojo, tomografía computada y resonancia magnética. Y las pacientes creció con 9 décimas de agudeza visual, un astigmatismo miópico y fondo de ojo y presión ocular normal. Los nódulos de Lisch aparecieron a los 6 años, tuvo un trastorno de aprendizaje, un retraso madurativo, había escoliosis, y a los 16 años mantuvo su visión y su resonancia magnética estable. O sea,
en algún momento se hubiera extirpado el nervio óptico, se conservó y esto nos permitió aprender que había gran disociación clínico-radiológica cuando los gliomas son prequiasmáticos y que a veces hay grandes gliomas con muy buena agudeza visual y con poco daño del campo visual. O sea que hubo un final feliz de ambas hermanas. Y ahora vamos a ver la segunda cara. Es la NF1 con un glioma evolutivo. Esta paciente, una paciente también que ya es adulta, ya tiene 20 años, con una neurofibromatosis esporádica, o sea, no había antecedente familiar, manchas y gliomas, y se hace la primera tomografía en 2002, o sea, a los dos años. Aquí tenemos la tomografía, fíjense qué glioma importante que se presentaba. Acá tenemos en la resonancia con y sin contraste, compromiso de quiasma y porción anterior de las cintillas, o sea que ya estaba siendo retroquiasmático esta afección. Fíjense, terrible glioma, la afectación con gadolinio. 2002 con 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, todo esto con contraste. ¿Ven? Se mantiene hasta los 5 años estable, con buena actitud visual, perfecta agudeza visual, lo que hablábamos, la disociación clínico-radiológica. En 2005, como hubo un poco de progresión, hace quimio, vincristina, carboplatino 1 año y la actinomicina D durante 6 meses. La agudeza visual se mantuvo en 10 décimas, con visión cercana normal, había leash, había presión ocular de 10, normal, y el fondo de ojo ya empezó a presentar palidez papilar con respecto al ojo derecho. ¿Se acuerdan que este era el ojo con el gran glioma? El HRT se mantiene en todo límite normal de potencial evocado en damero, con una forma irregular en ojo derecho. En ojo izquierdo ya tenía un aumento, una disminución de la amplitud y un aumento importante de la latencia, ya hablaba de una afectación del izquierdo. La agudeza visual en el 2006 era 7 décimas que mejoraba a 9. Ya la resonancia magnética mostraba en 2007 una progresión, y el campo visual, ojo derecho dentro de límites normales, ojo izquierdo ya mostraba una depresión generalizada, coincidiendo con la palidez progresiva del nervio óptico. Se hace bimblastina otra vez en el 2007, potencial evocado estable luego, la agudeza visual fue bajando en el ojo izquierdo en forma muy importante. El 2007 sigue mostrando progresión, se acuerdan que hasta el 2005 estábamos estables, empezó a haber una progresión que no paraba, y finalmente la agudeza visual fue de 1 décimo con palidez papilar total en 2008. Acá tenemos 2007, 2008, hasta los 9 años de edad, fíjense que hubo una importantísima progresión de este glioma, importante progresión. Terapia radiante no se hace porque puede provocar atrofias y neurológicas, ¿no? Entonces se trata de evitar, y aparte por los segundos tumores. Acá tenemos entonces el compromiso en 2009. Luego del 2007 que hizo bimblastina, el ojo izquierdo empezó a ver bultos de lejos y cerca. En 2009 hubo una reducción muy leve de la lesión y de la tinción, y ya empezó por la atrofia de papila, obviamente, y la baja visión con una quista intermitente de ojo izquierdo. Pero ¿qué pasa? En 2009 empieza la progresión en el derecho, que veía 9 décimas, pasa a 5 décimas, el ojo izquierdo se mantuvo igual, y aparece una hemianopsia en el campo visual. Y ahí nos preguntamos si es platino, porque la bimblastina no le había hecho nada. Y acá está, la hemianopsia en el campo visual terrible. Y entonces nosotros decimos que los gliomas ópticos asociados a neurofibromatosis 1 son astrocitomas pilocíticos, grado 1, que dijimos que envolvían el nervio, no lo infiltraban, que
se presentan un 15%, que son progresivos. Nosotros teníamos un 15, 18% de progresión, acá hay un 35% por la bibliografía. Y el factor pronóstico es la localización. Fíjense que los prequiasmáticos, como las mellizas, que además tenían madre con neurofibromatosis 1, eran grandes gliomas con muy buena agudeza visual. Y esto que era retroquiasmático y cintillas, ya tenía un avance y un daño del nervio óptico importantísimo. Entonces los interrogantes, y para mí Listernik es uno de los que más conocen de imágenes en neurofibromatosis, un referente, les recomiendo la bibliografía. Listernik nos habla de algunos interrogantes, uno dice, los asintomáticos, vamos a pedir neuroimágenes, porque recordemos que la resonancia hay que hacerlo bajo anestesia general. Bueno, la organización, la National Institute, el grupo de National Institute of Health en el año 97 y la OPG determinaron que la detección temprana no reducía la incidencia de pérdida visual, que era el caso 2, o sea que se detectó tempranamente, pero la progresión no se evitó. Que no invalidaba que aparezcan después, por eso ellos dicen que no piden resonancia. Que en niños el grado es bajo y en general no son progresivos, como el caso 1, y que puede haber regresión espontánea, y eso es muy importante porque se vio por las imágenes. Y que el deterioro visual en posquiasmáticos, se ven en posquiasmáticos hipotálamo y cintillas, como vimos en el caso 2. Ahí sí hay un deterioro, pero ellos dicen que realmente, habiendo hecho o no habiendo hecho, no iban a cambiar la progresión. Entonces ellos recomiendan que no. Que lo hacen en adultos cuando hay sí una aparición con disminución de la visión, proptosis, dolor, ahí lo piden, y establecen que los esporádicos, como era el segundo caso, sin antecedente familiar, son doblemente progresivos. O sea que, fíjense que de cualquier manera, el haber hecho neuroimágenes nos permitió saber todo esto. No haberlo hecho, no hubiéramos sabido que hasta hay formas que regresan. Nosotros pedimos resonancia magnética si el examen oftalmológico no es confiable o el paciente tiene menos de un año, porque nosotros queremos saber si hay glioma o no. O sea que las pedimos menos porque ahora hemos aprendido más de esto, pero indudablemente las neuroimágenes nos permitieron saber todo esto. ¿Cómo estudia un asintomático? Por agudeza visual, puede ser un test de mirada preferencial que yo no utilizo, por actitud visual. Fija y sigue, fija y sigue. Si tiene menos de 5 años, agudeza visual, que es, ya dijimos, la edad por 2. A los 4 o 5 años se alcanzan las 10 décimas. Si ve mal, puede usar el estenopeico. Si hay una disminución de agudeza visual sin causa refractiva, obviamente voy a pedir resonancia magnética nuclear. Campo visual, por Goldman, o a veces puede usar confrontación o el computado. En pacientes muy chicos, el Goldman puede servir o la confrontación también. Y el fondo de ojo no puedo esperar que me dé un diagnóstico precoz de daño, porque generalmente vimos que había pacientes con buen fondo de ojo, baja visión, y la palidez papilar es de aparición mucho más tardía, así que no puedo esperar ese signo. ¿Puedo hacer el screening de gliomas de pacientes con neurofibromatosis tipo 1 con un potencial evocado visual? Bueno, se vio que eran caros y que solamente se piden en casos de que el niño no colabore para poder saber si ve o no ve. Entonces ahí sí lo pido. Si no, es comprometido, porque hay pacientes con campo visual normal, asintomáticos, con pequeños cambios o sin alteración de agudeza visual, o sea que no me sirve para hacer un diagnóstico precoz de glioma en paciente que me da normal la agudeza visual y me da todo normal, generalmente el potencial me da normal. Entonces, por ahora, no lo usamos para screening. ¿Qué frecuencia de evaluación oftalmológica? Si hay riesgo, el riesgo de glioma es hasta los 6-8 años, o sea, hasta ahí tenemos que ser muy exhaustivos. Asintomáticos lo vamos a seguir anual hasta los 8 años, y después cada 2 años hasta los 18. Y los sintomáticos vamos a pedir resonancia magnética, podemos llegar a pedir potencial en el caso de que tengamos dudas de la agudeza visual que tomamos. Hay que verlo cada 3 meses y ahí sí le vamos a solicitar si es sintomático la resonancia. Si está estable lo voy a ver cada 6 meses hasta los 8 años de edad.
y pediré la resonancia una vez por año de acuerdo a cómo encuentre las imágenes. ¿Cuándo trato por la progresión? La resonancia si hay mayor, o sea, si aumenta el tamaño, si se extiende hacia quiasma o cintillas o hipotálamo, o sea, dijimos retroquiasmático, son imparables, hay que hacer tratamiento. Y si hay resonancia magnética o clínica, por ejemplo, pubertad precoz, alteración neurológica, oftalmológica, ahí también tengo que tratar. Una disminución de agudeza visual de 2 décimas, que no es refractiva, me implica hacer el tratamiento. Tenemos que recordar que los gliomas intraconales generalmente no progresan. Cuando estamos por cintilla o quiasma para atrás, atención. ¿Cómo se trata? Quimioterapia, es de primera línea, los progresivos de bajo grado. Cirugía, cuando hay hidrocefalia o afectan el tercer ventrículo, con los hipotalámicos o quiasmáticos. Biopsia excepcional en los que son atípicos para poder establecer con qué tratarlos. Y la radioterapia no por los seguros tumores y la vasculopatía y a veces el retraso del desarrollo cerebral por la radioterapia. Entonces, no. Finalmente, recordemos que puede haber una disociación clínica radiológica en los gliomas, fundamentalmente los que son prequiasmáticos. Los evolutivos son raros y lamentablemente difícil respuesta al tratamiento. Acá hay trabajos que hablan de que la quimioterapia es poco satisfactoria. Es imposible prevenir y predecir la evolución. Ya lo dice el estudio que indica que las imágenes tampoco nos van a dar un patrón pronóstico. Y que los asociados a neurofibromatosis 1 son más benignos que aquellos gliomas que no vienen asociados a neurofibromatosis 1 y los que son asociados a neurofibromatosis 1 familiar también, porque aparte la mayoría son más que nada prequiasmáticos. Así que con toda esta información los dejo. No olvidemos que las neuroimágenes nos han enseñado mucho acerca del comportamiento de los gliomas y realmente es de un valor enorme la resonancia magnética. Agradezco al Hospital Garrahan por todo lo que me ha brindado en el conocimiento de esta patología, pese a que, repito, no hago neurooftalmología, pero me dediqué a esto porque frente a la presentación en un Ateneo de un caso clínico de neurofibromatosis, encontré que prácticamente no había bibliografía, me encantó todo lo que escribió Listernik respecto a imágenes, y decidí, aprovechando la cantidad de pacientes que teníamos, dedicarme al tema. Porque aparte es una enfermedad crónica, como yo me dedico a glaucoma, como el glaucoma, requiere transición médica, requiere la multidisciplina, requiere el tratamiento integral personalizado, el certificado de discapacidad, el acompañamiento, y tiene a veces perfiles muy parecidos a la patología glaucomatosa. Por eso tal vez también me interesa. Muchísimas gracias, a disposición para el seguimiento que se puede hacer en cualquier lugar del país. Por mail me pueden consultar, por WhatsApp escrito o al Instagram Glaucoma Abudi. Muchísimas gracias por la atención.